Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Buenas tardes, amigos de Economía Ahora. Bueno, están viendo ya por lo menos el nombre del programa atrás de mi cara y ya es como que estamos volviendo al estudio. ¿Se acuerdan de tanto tiempo atrás? Y justamente hoy estamos, si ustedes lo están viendo, al lado mío, con Daniel Marx, viceministro de Economía, un personaje económico importante dentro de este país y que hace mucho no escuchamos de lo que pasa en la economía del país y de lo que pasa y de lo que puede pasar, porque estamos todos en que sí, que no, que esto, que el otro. Mejor hablar con un especialista. Gracias, Daniel, por recibirnos esta tarde y a ver si nos podés aclarar un poco esta dicotomía que se plantea hoy en la economía con respecto a dolarizar o no dolarizar. ¿Cuál es tu posición y por qué? Bueno, buenas tardes, gracias por estar con ustedes. Un Gracias a gusto. vos. No, a ver, evidentemente tenemos un problema serio de inflación que se ha venido arrastrando y está creciendo. Ahora, frente a esto, bueno, aparece una idea de acompañar una solución vía una dolarización. Pero esta idea alcanza, eh, digamos, en la medida en que se considere que esa es una alternativa, ah, digamos, aceptable, pero no sustituye los problemas fundamentales de la Argentina. Y por Claro, lo tanto, no necesariamente por dolarizar uno elimina el problema de los precios. Hay experiencias de dolarización, llamémosle exitosa, hay experiencias de dolarización no exitosa, y hay experiencias de países que también enfrentaron inflación, muchos más que los que dolarizaron, y que han logrado bajar la tasa de inflación y han logrado mantener una autonomía con una política monetaria adecuada a las circunstancias de ese país. Yo creo que eso es el óptimo y no se puede forzar un orden económico solamente a través de un cambio de la moneda, y una moneda de un país que además, bueno, a todos nos gusta tener ahorros en alguna moneda estable, pero la economía de Estados Unidos funciona de una manera bastante distinta a la economía argentina, claro. y ahí puede haber problemas también cuando no están sincronizados. Claro, y acá tenemos los dos parámetros que nos están planteando dos candidatos. Uno dolarizar absolutamente y el otro que hace poco lo define la candidata a presidenta Patricia Bullrich, que es Melconian, que está planteando tener una moneda más fuerte y una bimonetización de la economía. O sea que podemos tener dólares y podemos tener pesos. No sé si estos pesos o algún nuevo peso que signifique otro tipo de convertibilidad, que realmente yo creo que justamente fracasó en su momento por la no adaptación a las distintas cosas del país, ¿no? Bueno, a ver, nosotros entendemos como convertibilidad tipo de cambio fijo, Sí, y tipo de cambio fijo entendemos la relación peso-dólar. Hay convertibilidad sin tipo de cambio fijo. claro. Y yo creo que cuando me refería además a experiencia de países que bajaron la inflación,
A veces recurrieron a un tipo de cambio fijo por un tiempo, pero en general salieron de los tipos de cambio fijo. Y aún así han logrado bajar la inflación. Entonces no hay que confundir una cosa con la otra. Claro, la economía bimonetaria no tendría ningún problema, siempre y cuando tratemos de erradicar los problemas que sí existen en la economía argentina con respecto a los déficits permanentes, ¿o no? Exactamente, sí, sí, y lograr mejor competitividad, productividad, con eso mejores ingresos, mucho más oportunidades para la población, con eso se estabiliza en serio y se baja la tasa de inflación, con toda esa suma de los componentes que mencionamos. Claro, vos planteás un plan de estabilidad, que es lo primero que se debería tener, se tome la medida que se tome, porque en definitiva, nosotros el nivel de inflacionario que venimos en los últimos 20 años es muy fuerte y cada gobierno se va duplicando prácticamente. Entonces, la raíz del problema es el déficit fiscal permanente, que pide que el Banco Central imprima para sostener a ese déficit que genera la mala administración de los dineros públicos, digamos. Sí, pero yo creo que, digamos, no es solo déficit fiscal. Ajá, Hablamos de productividad, competitividad. Si sí, Argentina tuviese bases para crecer más serias, además, y reglas de juego más flexibles y estables a su vez, lograría, bueno, una situación fiscal bastante distinta a la que tenemos hoy, bastante mejor en eso. Por eso, digamos, yo creo que hay que pensar que hay problemas profundos que se manifiestan en parte en lo fiscal, pero no son los únicos. y la posición de Argentina hoy con recursos naturales, que nos está planteando una base importante a futuro si se administra bien, por supuesto, con respecto a ser importadores de gas, exportadores de gas, tener una autosuficiencia en combustibles, tener el nuevo oro mundial que es como el litio. Bien manejado, hay países en Europa que han surgido y mantienen hoy toda su economía en base a eso. ¿Es posible que Argentina bien administrada con esa base pueda llegar a tener un resurgimiento mucho más corto que lo que pensamos? Sin duda ayuda. Para el año que viene también esperemos ayude a que tengamos un clima más normalizado, llamémoslo, y no la sequía Claro, por la cual pasamos este año. Eso da mayores ingresos, sin duda, pero que funcione bien la economía no es depender exclusivamente, en el caso de Argentina, de la extracción de recursos naturales. Es una economía más diversificada, es una economía que logra competitividad en otros sectores también, algunos que usan energía, por ejemplo, pero no todos, y así claro, darle mucho más oportunidades a toda la población y no ser exclusivamente un país extractivo, llamémoslo. claro, 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 claro. Pero en definitiva, eh, eso daría un poco vuelta el déficit de dólares que tenemos, siempre y Sí. cuando cerremos el grifo de la salida por otro lado y seamos un país un poco más abierto, ¿o no? Sí, entendamos eso de cerremos el grifo, ¿no? También. Es decir, Sí, ah, lo que entiendo es un país que comercie claro, naturalmente y abiertamente y con competitividad, como decíamos. Teniendo en cuenta que este es un mundo complejo en estos momentos para el sí, comercio sí, internacional también. sí, Eso no hay que ignorarlo. Y un país que además sea atractivo para inversiones y no un país que busque refugio para los ahorros en el extranjero porque no hay ambiente propicio local. Entonces claro. ahí
cambia fuertemente toda esa ecuación y las perspectivas, en consecuencia, aparece una economía que gana en productividad, pero gana en atracción también, y especialmente sale de esta tendencia de crecimiento o de caídas de ingresos per cápita que tenemos. Pero no estamos cerrados al mundo tratando de esta famosa teoría de vivamos con lo nuestro, y hoy tenemos el problema justamente ante la falta de dólares, falta de importaciones, y eso implica falta de productos no primarios en nuestra economía normal. Claro, bueno, por eso hablamos de comercio mucho más abierto que el actual, donde uno pueda, sí, tener insumos y dar valor agregado y además exportar de una forma mucho más fluida que la actual. Eso da ganancias de eficiencia en general y eso se refleja en mayores oportunidades, mayores ingresos. Y certidumbre, ¿verdad? Porque en este momento Bueno, creo que uno de los mayores problemas que tiene la economía argentina es la incertidumbre, lo cual, sin duda, sí, sí. claro, provoca una piramidación de incertidumbres y expectativas negativas que hace que cada uno de nosotros, cuando va a hacer una compra de cualquier tipo de cosa, no tengamos un precio de referencia, Entre otros, entre otras exactamente. cosas, desde ya. ¿Y vos en qué basarías, Daniel, las primeras reformas necesarias en un nuevo Estado? Yo creo que bueno, es dar bueno, algunas certezas de reglas de juego, o sea, mejorar la institución, profesionalizar mucho el manejo del Estado en consecuencia, y bueno, mejorar también las cuentas fiscales con este nuevo orden, pero mucho también en lo que se llaman las reformas estructurales. Y esto es buscar mejorar la productividad y tener una economía flexible en definitiva. Y cambiarías, o sea, estarías planteando reforma tributaria y reforma laboral. Bueno, yo hablé de organismos también de supervisión y regulación de la economía profesionalizados. O sea, son varias cosas. Y vos ves en los equipos económicos alguna intención de tomar por ese camino y de además con la cantidad de gente que tenemos capacitada, que la hay, poder llegar al buen término de esos cambios. Creo que está apareciendo este tema. Eh, Falta, me parece, profundidad, pero bueno, mejor empezar por algún lado. Y Claro. pero se escucha más este tema recientemente. Yo lo que noto es que estamos por ahora, salvo un partido que está poniendo sus comos y en definitiva eso trae la controversia periodística y opiniones, no veo los comos en alguno de los otros partidos. Sí veo las propuestas, pero no veo los caminos. Y creo que la gente, en definitiva, lo que quiere hoy, tras tantas promesas, quiere los cómo llegar a esas promesas, ¿verdad? Quizás eso fue consecuencia de esta votación. Bueno, puede ser, pero en realidad el votante, yo creo que en general busca señalar una dirección, ah, que es aceptable o no como regla de juego, y después el Ejecutivo y el Legislativo en sus roles son los que les corresponde la administración y la definición de las reglas concretas. Sí, sí, en eso estamos de acuerdo, pero yo veo, por ejemplo, en el caso de los referentes económicos de Javier Milei, nos lleva mucho la época menemista, y por otro lado nos está planteando una discusión dentro de ellos mismos
con respecto a los cómo. Y por otro lado, los referentes de Patricia Bullrich nos están planteando las inconstitucionalidades, que es lo que hablas vos, de los distintos poderes, y algunas cosas que son imposibles de hacer, Sí, sin un bueno, basamento de las cámaras, por ejemplo. de acuerdo. Pero hay muchos países que han pasado por la piel algunas restricciones institucionales, pero que han servido como regla de juego, pero ello no fue obstáculo para encarar reformas y mejorar su porvenir. Claro, Y esos casos hay que estudiarlos. sí, y el apoyo el de la sociedad, que es una sociedad que está bastante dormida, ¿verdad? Porque parte de Bueno, la incertidumbre que tenemos es la no exigir a cada uno que cumpla sus roles. sí, en parte, pero también lo que se nota es que la sociedad está mandando un mensaje que Sí, está entre insatisfecha y preocupada por los resultados hasta ahora. sí, 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 porque eso es un combo que antes lo priorizábamos con la votación del bolsillo. Y hoy yo creo que cambió la votación del bolsillo, que era la que nos preocupaba permanentemente como economía, y fue la votación de la insatisfacción y la inseguridad, además de la incertidumbre. Entonces, no es solamente fue bolsillo, sino hartazgo. Bueno, sí, porque evidentemente no tenemos resultados de los cuales podemos estar orgullosos. Claro. Hay que encarar eso y buscar mejores soluciones. Y yo creo que va por el lado que vos dijiste. Tampoco tenemos el encarar nada. O sea, la Mm. sociedad hoy está como que está en una nave, en la nave del olvido, digamos, que no sabemos hacia dónde va, no sabemos quién la dirige y tampoco sabemos para qué. Porque escuchábamos, nosotros venimos escuchando el FMI desde tu época y antes también, ¿no? Por supuesto. Sí, Y realmente tampoco sabemos qué acuerdos para qué y cuál es el final. Con un gobierno que indudablemente no solo fue un tremendo golpe el tema de la votación, sino que es la realidad de lo que nos está pasando en el país. Estamos incrédulos de todo y estamos votando la reacción a algo que tampoco sabemos a dónde termina, me parece a mí. En cuanto a lo está bien, económico pero también, ¿eh? por eso buscar las soluciones. Sí, ¿y cómo? Y buscarlas en uno mismo antes que echar culpas a terceros. Estamos de acuerdo. Eso sería hacer un mea culpa, que Mm. todavía los argentinos lo debemos estar esperando de muchos gobiernos que pasaron. Sí, pero por eso, aparte de eso, digamos, más que, sí, digo, es ver qué funcionó y qué no funcionó, qué falló o no, acá y en otros Claro, lados, tomar esas claro, claro. experiencias y buscar para adelante cómo esto puede funcionar mejor. Inclusive, yo recuerdo en un momento dado que Alberto Fernández habló del el efecto Portugal. Yo no sé si él sabe cuál fue el efecto Portugal realmente, ya lo dudo a esta altura del partido, pero Portugal fue sangre, sudor y lágrimas como Churchill, ¿eh? Pero logró, como vos dijiste recién, sin dolarizar la economía, hacer un cambio de 180 grados. Y sin Sí, embargo tenemos Ecuador, El Salvador, dolarizando. No todo fue un lecho de rosas, sino hubo muchos correcto. problemas. Sí, sí. Y los tenemos acá nomás, o sea, no es que nos hace falta ir una nave espacial y ver cómo viven en otro lado. Los tenemos acá nomás y sabemos lo que pasó. Argentina, indudablemente, no puede pensar la sociedad que va a salir mágicamente sin que nadie pague ningún costo. Claro, pero a ver, alguno podrá decir, bueno, Portugal estaba dentro de la zona y está dentro de la zona del euro.
Sí, Pero miremos los países vecinos, sí, sí, uno por sí, uno, sí. sin ir tan Uruguay, lejos. Chile, sí, 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 muchos de ellos han pasado por hiperinflaciones también. Eh, y hoy no tienen esos problemas. No es que estén exentos de problemas, pero acá la cuestión fue peor de ese punto de vista. ¿por qué? ¿Por qué vos pensás vos? No, decía, no es una economía que es competitiva ni flexible, que altera mucho las reglas de juego, entonces no es confiable, Claro, pero bueno, claro. tiene que ser confiable y generar una base para lograr ese desarrollo en general. Eh, y bueno, eso va más allá, decíamos, de solo vivir de lo extractivo y de las No, rentas. no, claro, claro. No nos olvidemos que eh, en parte lo que vos decís fue expulsar capitales argentinos originados acá hacia afuera. Sí, Necesitamos inversión, pero no solo que no logramos inversión por lo que vos decís de no tener reglas claras hacia adelante, sino que además hemos expulsado la mayoría de los capitales genuinos argentinos de unicornio hacia afuera. sí, sí, Por eso así- nosotros estamos en la situación de precariedad que tenemos, correcto, así es. obviamente, pero Mm. tenemos salida. Démosle un poquito de fe a la gente. Sí, sí, pero por eso otros lo han logrado, muchos otros, y por qué acá no, creo que están las condiciones para que acá también se logre. Eh, ¿Vos te parece para la reacción de una economía argentina cambiante? Mm. Yo sé que es una pregunta dura y difícil. ¿Cuántos años nos cuesta? No, depende también de las circunstancias externas y el empuje que uno le dé internamente, pero puede ocurrir durante un periodo no demasiado corto, pero tampoco tan largo, es decir, unos 3 años, puede haber un cambio importante frente a lo que vemos hoy. O sea, dentro de un periodo presidencial. Sí, no digo que esté completo todo, No, no, sí no, está digo que bien, pero que nos, o sea, que veamos la luz en el túnel, sí, que así sepamos es, para dónde vamos exacto. Sí, sí, en y 3 años. Bueno, sería interesante si, claro, siempre y cuando eso nos pongamos a tomar las medidas después del 10, el 11, el 12, el 13, el 20, ¿no? sí. Porque no nos Pero olvidemos. hasta que uno disfrute, entre comillas, de todos los beneficios, tarda más, pero es ese cambio de ver ya concreto, como decías, la, la luz más fuerte que Claro. esperar. Yo creo que es el incentivo que espera la Argentina, ¿no? O Sí, sea, el sí, argentino en sí, desanimado como está, con ganas de irse, con ganas de no seguir luchando, está esperando que alguien le dé una luz en el túnel como para confiar y para que la cosa funcione. mm, Nosotros sabemos que cada cambio de gobierno es una expectativa distinta, pero cada cambio de gobierno y sobre todo lo que nos, como vos y yo nos teñimos las canas, dijimos peor no hay y hemos visto que en realidad para la sociedad argentina fue cada vez peor, con el nivel de sí, pobreza, con el nivel de endeudamiento, con todos los niveles más bajos, con la no creación de trabajo, con la precarización del trabajo, con todas cosas que claro. hoy hablamos y son constantes y sonantes, son números, no relatos. Sí, sí, realidades. Claro, realidades Que absolutas. ver con uno choca todos los días, es cotidiano. Exactamente. Entonces, eso es lo que la gente la desanima y a su vez también da, es el viva la pepa de todo, sin ninguna duda. Ujú, sí, exacto. Bueno, me dejás
muy conforme con el tiempo de recuperación si se hace lo que se debe hacer, Sí, de acuerdo. rápido. Y Sí, a sí, su vez decíamos, sería interesante también pensar que exista una continuidad, no de aparato gubernamental, sino de objetivo país. Porque lo sí, que vos decís es cierto, el que viene arrasa con todo, está todo mal. Y no todo está mal. En ningún gobierno todo está mal. Hay cosas que están mal y cosas que están bien. Si hubiéramos gastado más tiempo en mejorar lo que estaba mal y no destruir todo lo que se había hecho, quizás estuviéramos en otra situación, ¿verdad? sí, sí, bueno, como todo, hay que mirar las situaciones puntuales y ver qué se puede rescatar, qué no, cómo se ensambla unas cosas con las otras, y qué es lo que definitivamente hay que sustituir. Pero es una cuestión que requiere un trabajo más de detalle. ¿Vos ves un cambio político hacia la economía importante en cuanto a conceptos de lo que pasaba antes con lo que pasa ahora? Creo que estamos frente a un cambio importante, sí. Sí, sí, me parece que hay una idea que esto ya no funciona en términos generales y bueno, ahí hay que hacer el trabajo fino que decíamos antes. Pero por lo menos se requiere service, digamos. Claro, claro, correctamente. Daniel, gracias. Gracias por esta charla. Sobre todo, gracias por la esperanza. Son Bueno, pocos los que gracias. dan esperanza, ¿no? Está bien. Y vos participaste mucho en el riñón económico del país como para poder darnos una esperanza y una visión interesante de alguien que estuvo dentro. Porque de teóricos estamos cansados, queremos Sí, práctica. sí, pero no hay que confiarse que la solución es mágica No, y que viene sin esfuerzo, como has dicho antes. obviamente, obviamente, eso no hay duda que de hecho creo que lo estamos pagando. Queremos no pagar mucho más, pero lo estamos pagando todo, porque el hecho de Y sí, inflacionario lo está pagando toda la sociedad y más lo que menos tienen. La pobreza es exacto. un signo inequívoco de que estamos haciendo las cosas mal. Eso no hay duda. Mm, Y que la gente a veces se siente totalmente desolada por no tener posibilidades de crecimiento, de enriquecimiento, tanto cultural como económico, en un país que no... Decimos que el Estado le da todo y el Estado cuida y realmente se da cuenta que no. mm. No, claro. Bueno, además el Estado, si no tiene recursos, los saca de otros, de algunos y se redistribuye, pero muchas veces en el conjunto no es así, sino que está Claro. generando más condiciones de pobreza. Más que redistribuye, reduce, 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 reduce. Sí, es verdad. Eh, Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por darnos esta tarde y por darnos esta charla que realmente me deja mucho más animado. Me alegro Bueno, de verte gracias. y hablaremos próximamente ya cuando vamos llegando a casi el comienzo del cambio, a ver cómo lo Bueno, ves vos, que ya vamos a tener muchas más claras las ideas económicas de lo que quieren implementar. perfecto. Bueno, Muchas quedamos en gracias y contacto. buenas tardes. Gracias, que vaya muy bien. Chau, chau. Adiós. A ustedes, amigos, como siempre, un referente económico importante, porque estuvo como viceministro de Economía, vendió el país en el buen sentido de la palabra, logró inversiones importantes para bonos argentinos, el país tenía confiabilidad y hoy nos falta eso, nos falta eso, nos falta un montón de elementos que fuimos perdiendo a lo largo de los tiempos. Y estos tiempos se van acortando porque nadie toma ninguna medida y el dinero a los argentinos se nos hace agua en el bolsillo. Por ende, dejamos de consumir, dejamos de vivir, empobrecemos más a la sociedad. No tenemos la posibilidad de nosotros hacer el cambio. ¿Tendrá la posibilidad Milei? ¿Tendrá la posibilidad Bullrich? Por supuesto que no hablo de lo demás porque lo demás la posibilidad la tuvo, ni más ni menos. Desde 2003 que gobiernan con apenas un lapso muy cortito que gobernó Mauricio Macri.
Y hasta acá estamos, diciéndonos un ministro de Economía que él sabe cómo vencer la inflación. Me hace acordar a Mauricio Macri cuando decía que bajar la inflación era fácil. No lo debe ser, ¿eh? Porque parece que ninguno lo puede o ninguno lo quiere. Usted con su voto decide, no se quede en su casa, vaya y vote y trate de que su voto no lo manijeen los demás. Economía Ahora les dice buenas tardes, nos vemos próximamente en una charla o personal o con algún invitado, como siempre. Chau, chau a todos. Buenas tardes.